nuestros días, donde están ocurriendo tantas cosas sobre la tierra, cosas que están profetizadas en la palabra de nuestro Elohim, debemos comprender y entender cómo hacer para que las bendiciones de Yahweh nos alcancen y cómo hacer para que las maldiciones no nos alcancen, porque debemos entender que todos hemos pecado y hemos faltado en algo a las leyes de Yahweh, y todo pecado trae como consecuencia un castigo, una maldición, un problema. Entonces, entre más hayamos pecado, entre más hayamos transgredido la Torah de Yahweh, más cosas negativas pueden venir y acontecer en nuestra vida. Cuando leemos en el libro de Devarim 28:2, dice en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 28, en el verso número 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Entonces, allí está estableciendo como un condicional para que las bendiciones nos alcancen si oímos la voz de Yahweh nuestro Elohim. Si oímos la voz de Yahweh nuestro Elohim, entonces las bendiciones de Yahweh nos alcanzan. Ahora, el verso número 15, Devarim 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandatos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, lo que puedo entender si examino, escudriño los dos versos, es que si oigo la voz de Yahweh, entonces me alcanza la bendición. Y si no oigo la voz de Yahweh, entonces me alcanza la maldición. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y solo puedo oír o no oír. Es decir, o escucho o no escucho. Si escucho, entonces vienen las bendiciones y me alcanzan. ¿Y por qué dice exactamente que me alcanza? Significa que desde que escucho hasta que la bendición se hace presente en mi vida, pasa un tiempo. Repito, desde que escucho la voz de Yahweh hasta que la bendición se hace presente en mi vida, pasa un tiempo. También ocurre que si no escucho la voz de Yahweh hasta que la maldición se presenta en mi vida, también pasa un tiempo. Existe obviamente una diferencia entre la bendición que se envía y la maldición que se envía en referencia a la llegada. Porque si revisamos en Devarim 28, en el verso 45, dice que la maldición puede dar varios procesos. En realidad, 3 procesos, y mientras que la bendición solo maneja 2. Devarim 28:45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandatos y sus estatutos que él te mandó. Si revisamos allí, dice, vendrán, te perseguirán y te alcanzarán. Vendrán, te perseguirán y te alcanzarán. Pero en referencia a la bendición, no dice que la bendición te persigue. En cuanto a la maldición, si la maldición te persigue, si no escuchas la voz de Yahweh. En el Tejilín, en el capítulo 109, Tejilín 109, dice en el verso 17, Tejilín 109, 17, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Entonces, la diferencia entre las dos es que si usted escucha la voz de Yahweh, pero no quiere la bendición, ella se aleja. Ahora, si no escucha la voz de Yahweh, la maldición no solamente que viene, sino que la maldición
le persigue hasta que le alcance. La maldición le persigue hasta que le alcance. La persona que no quiere la bendición de Yahweh, la bendición no le va a perseguir. La bendición se va a alejar. Si la persona no quiere la bendición se va a alejar. La maldición sí va a perseguir, que significa que no importa que usted se desplace o no importa que usted se mueva, ella va a ir hasta donde usted se encuentre. Ella sí persigue y persigue hasta que le alcanza. Entonces, comprendamos allí. La bendición tiene el que viene y alcanza a la persona. La maldición viene, persigue y alcanza. Ahora, en el libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios, vamos a ir al capítulo 26, dice en el verso número 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, lo que nos está diciendo allí es que si queremos comprender la causa por la cual viene la maldición, tendríamos que pensar cómo el gorrión hace su recorrido, cómo la golondrina hace su vuelo. La golondrina hace su vuelo con un propósito definido. El gorrión vaga y pareciera que estuviera vagando, pero en realidad está ejerciendo una función, está analizando todo el panorama, está alistándose para desarrollar algo. Las personas piensan que simplemente está vagando, pero él está analizando todo. Entonces debemos comprender que todo problema, toda maldición tiene una causa. Que se demore en llegar es porque puede pasar unos meses, puede pasar unos años, o puede pasar 50 o 60 años, y usted en 50 o 60 años ya se olvidó de lo que hizo. Pero esa maldición iba caminando poco a poco hasta que lo persiguió y lo alcanzó al final del tiempo. Entonces, nuestro buen Elohim nos señala que las bendiciones vienen si escuchamos su voz, y las maldiciones vienen si no escuchamos su voz. Ahora, si no hemos escuchado la voz de Yahweh, entonces hay unos consejos que se nos dan para que no nos pasen cosas. Ejemplo, Daniel le señala al rey Nabucodonosor, vamos al libro de Daniel, vamos a ir al capítulo número 4, al verso número 27. Daniel 4:27. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo gesed para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Es decir, no puedo volver al pasado, no puedo devolver el tiempo, no puedo corregir el mal que hice. Hay problemas que sí puedo corregir, hay cosas que puedo cambiar. Por ejemplo, si le robé algo a alguien, entonces puedo en el tiempo devolvérselo y le digo, aquí están todos los intereses del dinero que te quité durante todo este tiempo. Entonces allí le retribuí el dinero y le compensé por el mal que le había causado. Allí puedo devolverlo. Pero por ejemplo, si hablé mal de alguien, no puedo simplemente devolver el tiempo. Una vez que hablé mal de alguien, ese mal se esparció y no lo puedo recoger. No puedo ir tendría que ir donde cada persona y decirle, mire, yo mentí. ¿A cuántas personas le dijo lo que yo le conté? Entonces la persona le diría, le conté a 8. Y luego ir donde esas 8 personas y decirle, eso era mentira. Y a cada unas 8 personas a decirle también a cuántas le contaron ustedes. Y ir por todo el mundo reivindicando aquello que se hizo
mal. Así se esparcen los virus. ¿Entendemos eso? De uno a muchos. Y de esos muchos a otros muchos. Y de esos otros muchos a una gran población. Cuando revisamos el libro de Tehillim, en el capítulo 109, en el verso que leíamos ahora, Tehillim 109, dice en el verso número 17 que leímos, vamos a ir antes al verso 16. Dice, por cuanto no se acordó de hacer gesed al quebrantado de corazón y persiguió al hombre afligido y menesteroso. Verso 16, por cuanto no se acordó de hacer gesed y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ya se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua a sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Yahweh a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Entonces allí entendemos una de las principales causas por la cual la maldición se acelera, se llama la calumnia. Cuando una persona calumnia a otra, acelera la maldición. Calumniar es un acelerante de que vengan males, de que vengan maldiciones. Si se calumnia a una persona justa, a una persona fiel, a un hijo de Yahweh, esa maldición se acelera. Ahora, la persona entonces, cuando habla mal contra otro, dice allí que se viste de maldición, y eso entra en sus entrañas y se pega a sus huesos, como aceite en sus huesos. Si nosotros entonces queremos que vengan sobre nosotros bendiciones, entonces algo que tenemos que cuidar mucho es nuestra lengua. Si queremos que vengan bendiciones, algo a lo cual le tenemos que colocar mucho freno es a nuestra lengua, a no hablar mal de los demás, a no hablar mal de los demás. Si queremos que vengan bendiciones, nuestra boca tiene que ser muy controlada. Es mejor, si usted no puede hablar bien de los demás, entonces no hable, cierre sus labios y muérdaselos. Si no puede hablar de los demás, guarde silencio. Y si vamos a abrir nuestra boca, abramos nuestra boca para bendecir al otro, para hablar bien del otro, para engrandecer la obra de Yahweh. Pero si vamos a abrir nuestra boca para hablar mal, entonces debemos entender que estamos haciendo que la bendición no nos llegue. Estamos haciendo que la bendición sea parte de nosotros. Es muy importante entender que para que las bendiciones lleguen a nuestra vida, para que las bendiciones nos alcancen, tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces con lo que hablamos, creemos que no estamos hablando mal del otro. Creemos que simplemente estamos diciendo verdad, pero no es la verdad. Es su verdad, el hecho que entendió de lo que vio, pasó o sintió, porque de lo que comprenden nuestros ojos, de lo que ven nuestros ojos o de lo que entendemos a lo que en el hecho que en realidad pasó, hay una distancia grande, porque a veces podemos creer que alguien nos miró mal, por ejemplo, y entonces consideramos como un hecho porque yo lo vi con mis ojos y esa persona, cuando lo estaba viendo con mis ojos, esa persona me miró mal y creemos eso como verdad, cuando puede suceder que en la mente de esa persona en ese momento se estaba acordando de otras cosas, estaba pensando en otras cosas y simplemente no es que estuviera mirando a esa persona mal, sino que estaba en otro proceso mental distinto, pero la persona entendió que era contra ella. Entonces, de lo que ven nuestros ojos a lo que en realidad sucede, hay una diferencia. Es más, también de lo que escuchamos, de lo que las otras personas nos dicen, a veces no entendemos correctamente lo que esa persona quiere decir, o a veces nosotros mismos no nos logramos expresar
de la manera adecuada para que la otra persona pueda entender en realidad lo que queríamos decir. A veces queremos decir una cosa, pero la persona entendió otra muy distinta. Eso lo tenemos que tener en cuenta, de que no siempre lo que nosotros damos por hecho es la verdad. No siempre lo que nosotros creemos de que sucedió es exactamente lo que pasó, porque puede haber una visión distinta de eso que nosotros percibimos por nuestros ojos. Por eso es que la Escritura dice que no debemos juzgar simplemente por lo que ven nuestros ojos o por lo que escuchan nuestros oídos. En realidad es por los frutos que da la persona que en realidad se determina lo que la persona es. No es por lo que nos dicen de la persona, no es por lo que simplemente vemos de la persona, sino es por los frutos que precisamente tiene la persona. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si queremos que la bendición nos llegue, es cuidar aquello que hablamos. Cuidar aquello que hablamos. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 6, Hebreos capítulo 6, número 13, Hebreos 6, 13, dice: porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces dice el verso 15: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué le había dicho Yahweh? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. A pesar de que Yahweh le había dicho eso, lo primero que ve Abraham y que siente Abraham no era en línea con la promesa que Yahweh le había dado. Las aparentes circunstancias señalaban que Abraham no iba a tener hijos con Sara y que la promesa que Yahweh le había dado se iba a incumplir, porque el tiempo fue pasando, Abraham fue envejeciendo. Cuando a Sara terminó su costumbre, entonces era humanamente imposible que la promesa se cumpliera. Allí cualquiera de nosotros entonces pensaría que Yahweh incumplió su promesa, porque es que ya Sara no podía tener hijos. Pero la Escritura dice, vamos allá al libro de Bereshit, vamos a ir al verso número 1, Bereshit 15:1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Adón Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los Shamaim y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Entonces allí tenemos que desde que Yahweh le dio la bendición a Abraham hasta que se cumplió la bendición pasaron años, y en esos años operaron dos cosas en Abraham. Uno, la que veíamos en Hebreos, que hablaba acerca de que esperó con paciencia. Esperó con paciencia. Y la otra que dice acá: creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Creer no en lo que vemos, creer no en lo que tocamos, creer no en lo que señalan las circunstancias que tenemos, sino creer en lo que aún no se ve, en lo que aún no se conoce,
en lo que aún no se sabe y en lo que bajo las circunstancias actuales tiene todas las probabilidades de no poder hacerse. Cuando Yahweh le dice a Abraham, mira las estrellas si las puedes contar, Abraham las mira y sabe que no las puede contar. Y los que hemos buscado cómo contarlas, alguna vez entenderemos eso, que cuando estamos buscando contar las estrellas, llegamos a un punto en que no sabemos si una ya la contamos o no, y cuáles son las que sí y cuáles son las que no, y que matemáticamente resulta imposible contarlas porque son muchas, demasiadas. Ahora, pero Abraham le cree a Yahweh de que su descendencia va a ser así como las estrellas del Shamaim en multitud, y eso le es contado por justicia y es llamado amigo de Elohim. Mashiach dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces tenemos oír la voz de Yahweh. Oír la voz de Yahweh es indispensable para que las bendiciones vengan y nos alcancen. Tenemos esperar y tener paciencia, porque así como el agricultor, él siembra una semilla, y ocurre a veces cuando lo hemos hecho con los niños, que se siembra una semilla, pero resulta de que el niño, después de un tiempo, ve que esa semilla como que no ha surgido, y entonces la desentierra y la mata cuando la desentierra, ¿ya? Asimismo nosotros estamos trabajando en una bendición que muchas veces no se ve, y cuando dejamos de creer que esa bendición no se va a dar, es como si la desenterráramos, y entonces la bendición no se da, porque dejamos de creer. Le cortamos la vida a esa bendición. Es decir, para que venga la bendición, tenemos que esperar con paciencia. Entonces, se coloca la semilla, pasa el tiempo en que brota, pero una vez brota, no va a dar fruto. Tiene que crecer como árbol. Y una vez que sale el árbol, tampoco va a dar fruto. Tiene que llegar al punto en que le salen las hojas, en que se prepara todo en el árbol, empiezan a ver flores y empieza entonces a darse un fruto. Y desde que sembré la semilla hasta que obtuve el fruto, va a pasar un tiempo que puede ser largo. Eso es bendición, entender que lo que siembro ahora lo voy a cosechar no en el futuro inmediato, no ya, sino que va a pasar un tiempo. El gentil muchas veces quiere sembrar ahora y cosechar mañana o a la semana, y nosotros debemos entender que es indispensable para el cumplimiento de las bendiciones que esperemos en el tiempo de Yahweh, no en mi tiempo. Yo puedo querer que Niat se convierta hoy porque le hablé, pero puede ser que el tiempo para que se convierta no sea hoy, y puede ser que le hablé mañana, pasado mañana, y llevo un año hablándole y aún no se convierte, y entonces porque llevo un año hablándole ya le dejo de hablar. No, por eso la escritura dice, redarguye a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y con toda doctrina. Entonces puede ser que por allá en el año 15 que le hable, de todo el tiempo que le esté hablando, por allí en el año 15 puede haber un fruto. El fruto ciertamente se va a dar. Cuando se dé en el tiempo es lo que nosotros no sabemos. Y hay unos frutos, los frutos más importantes son los que tienen que ver conmigo, con las transformaciones que yo tengo que dar en mi vida. Si yo era imprudente, entonces cuando trabajo en eso que Yahweh me ha dicho, pasa un tiempo en el cual las personas llegan a decir, antes era terriblemente imprudente, ahora se volvió prudente. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado? Es más, el crecimiento de otro muy cercano a nosotros muchas veces no lo vemos. Los que hemos tenido hijos muchas veces no vemos ese crecimiento, pero otro que llega de afuera y lo dice, ¿cómo ha crecido? Mientras que para aquel que lo ve todos los días, lo ve casi de la misma manera. Para aquel que lo ha dejado de ver, entonces ha crecido.
asimismo debe ocurrir en nosotros. Nosotros no vemos nuestro propio crecimiento, pero cuando llegue otro de afuera que nos conoció de una manera y que ahora somos hijos de Yahweh, que vivimos de otra manera, entonces sí podrá ver cómo hemos cambiado, cómo hemos mejorado. Antes nos movía muy fácil la ira, ahora ya no. Y eso significa que hemos crecido. Y así con cada uno de los frutos que Yahweh ha señalado en su palabra. Antes éramos tacaños, nuestro corazón era mezquino, pero cuando Yahweh nos cambia, entonces entendemos la importancia de dar, de cumplir y de bendecir. Y entonces ese corazón que era mezquino cambia, porque hemos crecido, porque en la medida que vamos conociendo de Yahweh, tenemos que ir creciendo y no quedarnos simplemente como niños. Entonces hasta allí llevamos 3 cosas muy importantes para que la bendición nos alcance. El primero es oír la voz de Yahweh. El segundo es esperar con paciencia. Y el tercero es creer, la emuná. Al libro de Gálatas, primero, Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas 3:14, libro de Gálatas capítulo 3, verso 14 dice: para que Mashiach Yeshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la emuná recibiésemos las promesas del Ruach. Por la emuná recibiésemos la promesa del Ruach. Para recibir las bendiciones es necesaria la emuná, porque sin emuná es imposible agradar a Yahweh. Es decir, la emuná no se da cuando la nevera está llena y no me hace falta nada. La emuná se da cuando la nevera está vacía, pero yo creo que Yahweh la va a llenar. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero por la gesed de Yahweh va a estar llena. La emuná se da cuando no tengo trabajo, pero por la gesed de Yahweh sé que Yahweh va a proveer para mi casa y sé que me va a bendecir con un buen trabajo, porque tenemos que desarrollar la emuná. Y es importante que le pidamos a Yahweh que aumente nuestra emuná y que nuestras tefilot le estemos diciendo a Yahweh: Yahweh, aumenta mi emuná. La emuná permite que las montañas se muevan. La emuná permite que los enfermos, por el poder de Yahweh, sean curados. La incredulidad, que es lo contrario a tener emuná, hace que no se den milagros en nuestra vida, hace que no se dé sanidad, hace que no se dé bendición, hace que no se dé prosperidad. La incredulidad, el no creer. Si Abraham hubiera visto las estrellas, hubiera dicho matemáticamente tener ese poco de hijos es imposible, allí no hubiera alcanzado el que le fuera contado por justicia. No ir, no esperar, no creer, hace que la bendición no llegue, hace que no se acerque a nosotros esos regalos que Yahweh quiere darnos. Entender que muchas personas antes de conocer a Yahweh pueden haber llevado una vida desorganizada, y entre más desorganizada haya sido la vida antes de conocer a Yahweh, pues se va a requerir más tiempo y más procesos para que la vida entonces pueda estar organizada de la manera adecuada, porque Yahweh nos bendice de manera integral. Es decir, Yahweh no solamente quiere que nos salvemos, Yahweh quiere que usted y yo tengamos buena salud. No solo buena salud, que sea próspero la casa que tenemos, y que sea próspero el rebaño de ovejas que tenemos, y que sea próspero los árboles que tenemos, y que sea próspera la tierra que tenemos, y sea próspero el trabajo de nuestras manos. Yahweh quiere bendecirnos en todo sentido. Yahweh quiere bendecir a los hijos que tenemos, al esposo o la esposa. Yahweh quiere bendecir cada una de las cosas, tu arteza de amasar, donde guardas tus alimentos, integralmente, en todo lo que te muevas, en todo lo que coloques tu mano, en tu salir y en tu entrar. Yahweh quiere bendecirnos. Somos nosotros los que no trabajamos para esa bendición, y somos nosotros los que, cuando justo está a punto de llegarnos la bendición, entonces nos movemos para que la bendición
bendición no llegue y impacte nuestra vida. Las bendiciones llegan después de que hemos pasado situaciones bien complejas y hemos permanecido fieles. Cada vez que hacemos algo para Yahweh, habrá alguien que nos quiera robar la bendición, que nos quiera criticar por aquellas cosas que hicimos, y si nosotros cedemos, pues la bendición de lo que hicimos no nos habrá llegado como debía llegar. Siempre habrá personas que quieran desanimarnos, y si te ven a ti con guedejas, entonces tú estabas fiel manteniendo esas guedejas. Hay otro que te mire por todo lado y que busque reírse y que busque vituperarte hasta que o se encienda la ira en ti y pierdas la bendición, o decidas no tenerlas porque simplemente no eres capaz de mantenerte fiel en esa lucha por guardar lo que Yahweh establece, sin importar lo que los demás piensen. Las bendiciones se ganan luchando. Cuando vamos al libro de Bereshit, por favor, vamos a ir Bereshit 32:24. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. No te dejaré si no me bendices. El muslo de Jacob estaba descoyuntado. Los que han descoyuntado una parte de su cuerpo sabrán o entenderán cuánto duele eso. Y a pesar del dolor y a pesar del cansancio, Jacob le está diciendo al Malak: no te voy a dejar si no me bendices. ¿Qué quiere decir? Allí menciona: las bendiciones se ganan con lucha. Las bendiciones no se ganan simplemente por una pelea, por una medio batalla. Es que ya inicié la batalla. Y entonces, como ya inicié la batalla, como ya le dije a la persona que tenía que creer en el nombre de Yeshua, ya creo con eso que ya gané la bendición. La bendición se gana con una lucha muy fuerte. Recordamos lo que aconteció con Ruth. A Ruth se le dice: devuélvase para su casa y para sus ídolos. Entonces Ruth hubiera podido decir: pues si ya me devolvieron, pues me devuelvo. Pero Ruth sigue insistiendo. Y otra vez Noemí le dice: no, la verdad, yo no tengo nada que ofrecerle a ustedes. Si tuviera alguna posibilidad de tener hijos, de aquí a que esos hijos crecieran, ustedes ya estarían ancianas. Y entonces la otra se devuelve. Ruth no. Y luego le dice Noemí otra vez: mira, tu compañera ya se devolvió. Devuélvete también tú. Devuélvete. Te devolverás a tu casa, a tu parentela, a tu familia, a tus ídolos, a lo que conoces. Y Ruth muestra y expresa la convicción que debe tener Israel. Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, allí moriré, y nada hará separación entre nosotras dos, sino la muerte. Y es que al falso Israel se le dice no, y el falso Israel se devuelve a Egipto. Al falso Israel se le dice no, y el falso Israel no sigue insistiendo, no sigue luchando, no sigue peleando para ganar la bendición. La bendición no se gana porque me hayan dicho no, y entonces me devolví. La bendición se gana cuando muchas veces me han dicho no, pero yo sigo diciendo: soy hijo de Yahweh y estoy en pie porque Yahweh me sostiene, y seré vencedor porque Yahweh permitirá que sea vencedor. Entonces a Jacob, el Malak, le descoyuntó su muslo. A cualquiera que le descoyunten un muslo, allí del dolor lo suelta y le dice: no, váyase. Pero a pesar del dolor, Jacob siguió aferrado al Malak y diciéndole: no te voy a dejar si no me bendices. La bendición se gana con lucha. La bendición se gana aferrándonos a Yahweh a pesar de que nos esté doliendo que el esposo o la esposa se está marchando, a pesar de que nos esté doliendo que el esposo o la esposa está traicionando, a pesar de que nos esté doliendo de que los compañeros de trabajo no nos aprecian ni nos quieren, a pesar de que nos esté doliendo las cosas que pasan en nuestra vida
vida o las burlas o el menosprecio o que nos esté doliendo las situaciones que se están presentando, la injusticia que se comete con nosotros, no importa. Yo sé que mi galardón viene de Yahweh. Porque a Abraham se le dijo, tu galardón será sobremanera grande. ¿De dónde va a venir? Viene de Yahweh. Eso sé, que mi galardón viene de Yahweh y que lo que Yahweh tiene para darme, mientras sea fiel, no lo voy a perder. El problema es si me dejo robar ese galardón. Por eso en Higalut se dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en Yirmiyahut dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No tengo que convertirme al judaísmo, ni tengo que convertirme a las muchas religiones terminadas en ismo que hay. No tengo que convertirme al mesianismo, tengo que convertirme a Yahweh. Y una vez que me he convertido a Yahweh, no tengo que buscar otra vez del mundo. Mi sed la calma Yahweh y hace que no tenga sed del mundo, ni de las cosas del mundo, ni de las enseñanzas del mundo, ni de los placeres del mundo, porque Yahweh tiene que ser una fuente en mí, de manera que no vuelva a tener sed del mundo. Entonces, comprender hasta allí. La bendición se da por oír la palabra de Yahweh, la bendición se da por esperar y creer en Yahweh, la bendición se da por tener paciencia, esperar y tener paciencia, la bendición se da por creer en Yahweh, por tener emunat en Yahweh, la bendición se da por luchar más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras fuerzas. Si Yahweh lo permite, vamos a dejar allí y luego próximamente, si Yahweh lo permite, continuaremos sobre cómo ganar las bendiciones, cómo hacer que esas bendiciones nos alcancen. Yahweh les bendiga.